pueblo, las naciones, conformado por lo que sería la antigua burguesía, ¿no? La burguesía industrial, junto a los trabajadores y clases medias la clase media está en vía de desaparición. Sí, y entonces vemos que hay una diferencia de clases a nivel planetario, en donde ellos sí tienen conciencia de sí y para sí, y por eso llevan adelante estas políticas, ¿no? Están ejerciendo verdaderamente la política de ellos. El pueblo, las naciones son el enemigo de esta oligarquía. Nueva normalidad, la de la renta básica universal, ¿no? Y acá esto está relacionado a la idea de la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial y la automatización de muchas industrias, ¿no es cierto? Claramente se ve que hay un porcentaje de la población que no va a ser necesario para estas nuevas industrias, entonces van a ser despojadas de su trabajo, esto generaría revueltas. De hecho, Klaus Schwab, en una entrevista en el diario El País hace poco, a fines del año pasado, él mencionaba su preocupación por un estallido social global, así lo dijo, o planetario, no recuerdo si era global o planetario, pero la idea era esa, y cuyo uno de los mayores impulsores de esta renta básica universal también es China, ¿no es cierto? Por eso también, como así el conglomerado de Silicon Valley, hay varios referentes de Silicon Valley que se han expresado a favor de esta renta básica universal. Y acá volvemos, ¿no? Destruir la idea del trabajo, que es lo que genera la dignidad al hombre. Lo que de alguna forma le permite liberar su ser, en términos hegelianos. Podemos ver cómo estos señores de las finanzas se proponen terminar con el trabajo, ¿no? Y ahí sí, de nuevo, a la idea de meros esclavos, ¿no? Que ya ni siquiera podemos tener el trabajo, el cual permitiría la liberación de nuestra conciencia, hablándolo en términos hegelianos, que es lo que termina siendo de que los señores sean esclavos de quienes trabajan, y entonces ahí romperían esta dialéctica en donde nosotros seríamos esclavos eternos al no poder, digamos, realizar nuestro ser o tener la dignidad de trabajar la tierra y poder construir una familia, vivir en comunidad, poder hacer crecer la sociedad, la patria, la nación en la cual estamos. Entonces, esos son digamos, los aspectos centrales de esta idea de gran reinicio, que está vinculada a la Agenda 2030 porque el programa económico del Foro Económico Mundial de Davos está intrínsecamente relacionado al programa político de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esto fue resumido claramente este año, así es expresado por Xi Jinping, quien dijo que iban a hacer lo posible para implementar esta Agenda 2030 a nivel global, lo mismo Klaus Schwab. Bueno, ahora Biden, ¿no? Biden está claramente enrolado también bajo estas políticas, en donde podemos ver que, a ver, ¿cómo decirlo? Estoy pensando las ideas, ¿no? Esta Agenda 2030, que fue sancionada en el 2015 por Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos para el Desarrollo, propone imponerse a las naciones, a los estados, a los gobiernos, de una forma totalitaria, porque es una agenda que, digamos, los distintos pueblos de las naciones no la han votado, no ha pasado por los congresos, ¿no es cierto? Nadie conoce a los burócratas de la ONU que han declarado estos objetivos para el desarrollo que ahora se pretenden imponer sin pasar por los congresos, por eso es ilegal e ilegítima, ¿no? No tiene el fundamento soberano, no provienen de un poder constituyente, sino que provienen desde arriba, ¿no? Y la autoridad justamente emana desde abajo, por eso la idea de poder constituyente que es del pueblo, y no de estas oligarquías. Por eso hablamos de tiranía, ¿no? Del pase de una oligarquía financiera a una tiranía, porque es una imposición directa. Por eso es ilegítima, no está fundada en el pueblo, e ilegal porque no pasa por los congresos. Y esto lo destacan en su declaración de los 17 Objetivos para el Desarrollo en la Agenda 2030, cuando se sancionó, en el punto 40, 44 de esa declaración, ellos lo plantean estrictamente la necesidad de que pase por los congresos y de incrementar el presupuesto.
¿verdad? Porque pasa lo mismo con las políticas de género. Ya no van a ser las ONG o los grandes poderes financieros lo que pongan el dinero, sino que ahora van a ser los estados con el consenso. Por eso la importancia de la noción de hegemonía. Por eso la hegemonía es progresista, porque necesitan el consenso para ejecutar estas políticas. Entonces podemos ver cómo se relacionan estas agendas intrínsecamente. Cristian, dijiste algo que me pareció clave, que es la idea de consenso, porque no solamente es la idea progresista que está en hegemonía, sino que la misma idea de consenso hacia la socialdemocracia, ¿no? Esta idea, yo diría, siempre destaco el origen rawlsiano, ¿no? De John Rawls, de esta noción de consenso, y esta noción de que todo lo que sea polémico, que es realmente, como diría Schmitt, lo político, tiene que ser desterrado de la esfera pública porque eso causa controversias. En cambio, vamos a un consenso donde todos estemos medianamente de acuerdo para no generar conflictos, ¿no? El conflicto de ideas políticas, que es cualquier debate, para ellos es problemático. Entonces se va a una especie de totalitarismo de hecho, donde se aísla no solamente a las personas físicamente con el encierro, sino también a las personas en su condición de sujetos políticos. Ahí volvemos a la cuestión de que se termina secuestrando la política, y en este contexto se ve cuando te hablan de la neutralidad de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, o los expertos, ¿no? Te dicen, no, la salud no se puede politizar, la vacuna no se puede politizar, la pandemia no se puede politizar. Y después vemos en el mundo que es todo lo contrario, o sea, todo eso es puramente político, al fin y al cabo. O sea, ¿vos pensás, Cristian, que los argentinos patriotas no nos debemos recuperar, o sea, en esta batalla que estamos librando, digamos, no nos compete recuperar el sentido verdaderamente de lo político para defender el interés nacional? Sí, sin dudas. Vos fíjate, mencionabas esta idea del aislamiento, la soledad, ¿no? Esto lo planteaba Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, cómo se utiliza la soledad, el aislamiento, el terror, los gobiernos para para imponerse las formas totalitarias. Sin dudas, ellos hacen, cuando me refiero a ellos, me hago hincapié en esta elite financiera y los cipayos de nuestras tierras. Ellos son plenamente conscientes. Esto lo planteó Warren Buffett, ¿no? Dijo, sería estúpido creer que no hay una lucha de clases, hay una lucha de clases y la vamos ganando nosotros, haciendo apología a su clase social. Porque sí, en términos marxistas podríamos decir que se conformó una nueva clase social a nivel global, una clase global, que es esta elite financiera apatria, y hay otra clase social, esto en términos a nivel generales y geopolíticos, ¿no? Porque ya vemos que a nivel interno de las naciones no cabe esta distinción, y la otra clase social, que son los pueblos, las naciones, conformado por lo que sería la antigua burguesía, ¿no? La burguesía industrial, junto a los trabajadores y clases medias, la clase media está en vía de desaparición. Y entonces vemos que hay una diferencia de clases a nivel planetario, en donde ellos sí tienen conciencia de sí y para sí, y por eso llevan adelante estas políticas, ¿no? Están ejerciendo verdaderamente la política de ellos. El pueblo, las naciones son el enemigo de esta oligarquía. Por eso la importancia de recuperar el pensamiento político, patriótico y soberano que tenemos, ¿no? De generar un sentido de pertenencia, de amor a la patria, que es lo que nos va a permitir una conciencia nacional. Por eso ellos se esfuerzan en destruir la familia, porque si se destruye la familia, se destruye la unidad básica del pueblo, ¿no? Es la unidad donde se generan los lazos naturales de solidaridad y de amor, que es la familia, ¿no? Si ellos logran destruir el poder ético que tiene el pueblo que se funda en la familia, ya está, no hay nada por hacer, porque podríamos hacer la genealogía de la familia, si pasamos a una comunidad se forma un pueblo, y de un pueblo tenemos la nación, ¿verdad? Después, el concepto de nación puede, según las ideologías, puede ser discutido, pero
esa es, digamos, una genealogía que podríamos hacer, en donde el pueblo, y esto me interesaría también, digamos, dejarlo en claro, el pueblo no se construye, como dice la izquierda populista, bajo las ideas de Laclau, como tampoco lo propone cierta derecha libertaria, si se quiere, ¿no? Esta idea de construir un pueblo. El pueblo tiene un ser, el pueblo tiene una existencia propia, no tiene ideología el pueblo, no es de izquierda, no es de derecha. Por eso podemos ver que es un sujeto político, si se quiere, ahistórico, ¿no? En cualquier momento de la humanidad vamos a encontrar la noción de pueblo bajo otras formas, comunidad, como decimos recién, o nación. No es una construcción ni discursiva ni narrativa como propone Chantal Mouffe, sino que tiene su propia existencia, por eso es un resultado histórico, tiene costumbres, tiene raíces, tiene tradiciones, por eso la necesidad de fomentar el nacionalismo cultural, ¿no? En contraposición a la ideología globalista o cosmopolita liberal, la necesidad de un nacionalismo cultural en donde sin dudas el mundo va hacia una etapa universal, pero es necesario que cada pueblo conserve sus tradiciones, su lengua, sus símbolos patrios, como son la bandera, ¿qué más? Todo lo que constituye a un pueblo. Es sumamente necesario conservar nuestras tradiciones, nuestra costumbre y nuestra lengua, que también quiere ser destruida a través del lenguaje inclusivo, la universalización del lenguaje como lo es en inglés o cualquier otro idioma. Sí, nosotros como sudamericanos necesitamos ir hacia construir una hegemonía, podríamos llamar, en la región sur, ¿no? De una cosmovisión hispanoamericana, una unidad continentalista, ya que compartimos muchas cosas, como recién decía, el idioma, la fe, el lenguaje. Pero bueno, estamos viendo cómo se intenta destruir todo lo que es nuestro, lo que recién mencionaba, y esta élite sí tiene una conciencia de clase, y acá quiero hacer otro punto, como un corte, para remarcar claramente con datos cómo es que gracias a esta pandemia se han incrementado las ganancias y han tenido ingresos millonarios exorbitantes, al tiempo que se destruye el trabajo y las clases medias, ¿verdad?